Bueno, una ministra que nos puede orientar muchísimo sobre la situación que se presenta en el Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo las consecuencias jurídicas para el presidente que lo han llevado a pensar que este es un golpe de Estado. Señora ministra Ángela María Buitrago, gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenida a la W. Julio, buenos días a la mesa y a todos sus oyentes. Ministra, nos acaba de explicar el señor presidente del Consejo Nacional Electoral que esta es una indagatoria. Aquí no hay una imputación, aquí no hay una acusación. Es una indagatoria no a Gustavo Petro, una indagatoria a su campaña, en donde las cuentas que ha podido recopilar el Consejo Nacional Electoral demostrarían que hubo un exceso en el costo de la campaña y en el peor de los casos, si el tiempo alcanzara, porque son tiempos muy apretados, el peor escenario sería devolver la reposición que tuvo la campaña por cuenta de esos votos y asignar unas multas a los responsables. En el caso del presidente, pues hay una discusión que conoce usted mejor que nosotros, y es que el presidente tiene un fuero. Hoy él es presidente y su único juez está en la Cámara de Representantes. La pregunta va por el otro lado, ministra, y sé que no le va a gustar, pero usted me podría ilustrar, pero sobre todo le podría indicar a los oyentes en este escenario dónde está el golpe de Estado. Bueno, primero, Julio, yo creo que es importante decir dos cosas. La Comisión Nacional Electoral tiene una función prevista en la ley, pero esa función debe cumplirse de acuerdo a los parámetros que están establecidos. ¿Y por qué lo digo así? Porque el hecho de que haya una indagación desde el punto de vista de cualquier sistema significa también que hay que hablar de competencia. Y cuando hablamos de competencia quiere decir que el órgano que hace la indagación tenga la facultad de hacerla. Cuando no se tiene esa facultad, y yo sí creo que no se tiene esa facultad, por una sencilla razón, porque el presidente de la República o cualquier aforado necesita que sea indagado bien por un funcionario penal, disciplinario o administrativo, en este caso es administrativo, que tenga la facultad para hacerlo. Y desde ahí, cuando no se tiene la facultad para hacerlo, ya hay una falla en el debido proceso que atenta contra un derecho, y es un derecho fundamental. Es como cualquier persona, y lo hemos visto siempre en derecho penal, en derecho civil o en derecho constitucional, cualquier persona que llega a una indagación dentro de cualquiera de esas áreas puede discutir la competencia y ocurre lo que se llama la nulidad. Entonces, ¿qué significa trabajar bajo algo que yo sí creo, y lo han dicho ya muchos de los abogados en la discusión ayer y hoy, prestantes de Colombia, que se diga que este Consejo Electoral no tiene competencia para, digamos, definir desde ahora si indaga o no indaga a una persona aforada? No hablemos ni siquiera de nombres propios, hablemos de la figura, presidente de la República. El presidente de la República tiene una condición especial por la naturaleza de su función, que no puede ser tocado por cualquier autoridad, porque imagínese lo que significa que en ejercicio de la función se realicen actividades por fuera de lo mandatado por la Constitución Nacional. Eso significaría que el presidente de la República puede estar expuesto por su cargo a que abusen de ciertas funciones y se toque por órganos no competentes. Y entonces la indagación o la apertura, que es lo que hacen en este caso, necesita que tengan un funcionario competente. Y en mi criterio de abogada y desde el punto de vista jurídico, yo sí creo que la Constitución es clara en el tema de que desde el punto de vista constitucional él tiene un fuero. Y ese fuero significa que solamente hay un ente competente para decidir en cualquier caso si
genera o no genera una acción. Y aquí viene una discusión jurídica muy importante. ¿Solamente es en lo penal? Y yo creo que no. Creo que es en lo general por la figura que representa el presidente. Entonces, desde ahí, para mí es muy importante entender, y esto es eminentemente jurídico, que el caso particular no tiene competencia el Consejo Nacional Electoral para hacer cualquier indagación sobre el presidente que hoy ostenta un fuero presidencial. Y desde ese punto de vista, tendríamos que decir que todo lo que se está haciendo desde aquí está viciado con respecto al tema presidencial. Y ahí llegaríamos a otro punto, Julio. El tema de la falta de competencia no solamente genera una violación al debido proceso, sino genera una violación a un derecho que tiene cualquier aforado. Usted ha sido, como digo yo, testigo directo de muchas investigaciones que se han hecho contra aforados que resultan en absolutamente nada, pero eso es una violación al debido proceso cuando cualquier persona decide asumir una indagación contra una persona quien no tiene competencia. Y lo segundo, frente a la pregunta, yo le quisiera decir, mire, hay una figura en el mundo que tiene muchísimo arraigo jurídico y que tiene que ver con el famoso lawfare. Esa es una figura jurídica, es una figura que se está estudiando a nivel mundial, es una figura que se está estudiando a nivel regional. El lawfare es la utilización de medios jurídicos como guerra en determinados países para realizar actividades contra los mandatarios de cada uno de los países. El lawfare es una forma de utilizar el derecho, y esto lo venimos estudiando hace muchos años, para realizar actividades contra presidentes de las regiones y contra presidentes en particular de algunos países. Ahora, la discusión en esto es la utilización jurídica como arma jurídica para eliminar desde el punto de vista, digamos, jurídico, o para inhibir o para inmovilizar actividades realizadas por presidentes. Aquí se ha discutido mucho si hubo lawfare en Argentina, si hubo lawfare en Chile, si hubo lawfare en Paraguay, etcétera, 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 que significa también entender que desde ese punto de vista lo que se está haciendo es la utilización jurídica indebida contra un presidente. Pero en este caso en particular, vuelvo al primer aspecto, Julio, y creo que es fundamental. En este caso, todo lo que se está haciendo, fíjese que inclusive genera un antecedente muy particular, y es en el tema de la investigación o de la pesquisa, en este caso indagación, del tema de la campaña, en la cual he oído las explicaciones del presidente a los medios ayer. Pues hay varias situaciones en donde también hay que mirar que efectivamente ni siquiera se tuvo en cuenta elementos probatorios que hay allí. Y esto se lo digo desde el punto de vista profesional y como abogada. En ningún momento tampoco se le dio cualquier proceso tiene una etapa obligatoria, y es realizarle la notificación a la persona para que concurra y genere una serie de elementos de defensa. El proceso administrativo, el disciplinario son procesos sancionatorios, o el penal. Y eso significa también darle la oportunidad a una persona y contarle a una persona que puede llegar a entregar medios probatorios. Aquí yo estoy mirando el comunicado ayer del Consejo Nacional Electoral y me llama mucho la atención que la mayoría de pruebas son de prensa. Eso no quiere decir nada, pero el tema de la mayoría de pruebas de prensa trae todos los recortes de prensa como prueba, y eso significa que no ha hecho una investigación profunda en los términos que debe hacerse frente a cómo se prueba realmente un hecho de esta naturaleza,
que es a través de una serie de seguimientos financieros, etcétera, y esto pues también llama la atención desde el análisis jurídico duro y puro. Pero yo lo que le quiero contestar finalmente, Julio, es, me parece que no tiene competencia, y esa es una discusión que se ha dado ayer y hoy muy interesante, y muchos abogados han coincidido en lo que estoy diciendo yo, y eso es bien llamativo, porque eso quiere decir que si no hay competencia, hay un gran problema de base y hay que mirar por qué razón se asumen esas indagaciones. Señora ministra, usted ha utilizado un poquitico más de 10 minutos con una argumentación muy sólida. Transmite usted mucha seguridad en lo que dice. Es decir, estos argumentos, quien sea el abogado, si yo fuera el presidente, la escogería a usted de abogada o de jefe de abogados para desmontar este proceso. Con estos argumentos, pues se construye lo que llaman ustedes los expertos una sólida defensa. Pero de ahí a una indagación que, según usted nos cuenta, está sustentada, entre otros, por recortes de prensa que le den al presidente motivos para pensar en un golpe de Estado, y ahora sí nos vamos a la calle. Y arranca entonces la calle otra vez. Con 11 minutos suyos, esta discusión termina en el Consejo Nacional Electoral, ministra. Bueno, Julio, tú sabes que ya no puedo litigar. Yo soy ministra. Lamentablemente. No sé es qué pensar. ¿Lamentablemente soy ministra? No, lamentablemente para el presidente no es la abogada que él necesita en este momento. Ministra, no sé es cómo relacionar lawfare con golpe de Estado. Es que lawfare lo que se llama es guerra jurídica, y eso es una homologación, digamos, en los temas de discusión jurídico, y lo ha hablado Raúl Eugenio Zaffarón y lo han hablado muchísimos autores, en términos de que esa guerra jurídica puede ser una forma de destituir o una forma de inhibir o una forma de quitar la figura presidencial. El tema del lawfare, por eso se dice, es homologable a guerra jurídica para esa finalidad. Y cuando uno mira esa finalidad, yo lo estoy diciendo en términos eminentemente jurídicos, he estudiado la figura, he sido parte de muchas de estos paneles en el tema del lawfare. Lo que entiende uno claramente es que en muchos países se ha utilizado la guerra jurídica para expulsar, sacar o inhibir la acción de la presidencia de la República. Entonces, yo diría dos cosas. Yo diría que el tema en particular hay que analizarse desde el contexto de lo que significa el fuero presidencial, y diría que desde ese fuero presidencial la persona tiene unas garantías también frente a un marco constitucional como el nuestro. En Colombia, la única persona, y yo lo digo porque se llama fuero subjetivo, es decir, el presidente tiene un fuero subjetivo y un fuero funcional, por la función y por la condición. Y en ese caso, cuando se tiene ese fuero solamente está manejado en la Constitución política para que tenga una sola posibilidad de ser investigado, y es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No hay ninguna otra posibilidad. Y eso tiene unas condiciones también de protección, porque usted entenderá, Julio, que el hecho de que tenga un fuero, lo que significa sin lugar a dudas es que también le protegen la función. Porque cualquier cosa puede pasar, y lo hemos visto en todo el Cono Sur, que ha significado la movilidad de presidentes, la detención de presidentes y obviamente también todos estos elementos. Claro, el Consejo Nacional Electoral no tiene esa capacidad tampoco en el sentido de que le impones multas, pero sí está generando una serie de situaciones que no son competencia para él. Ministra, justamente hablando de la competencia, ya la sala de consulta del Consejo de Estado definió que es el CNE el que tiene la competencia administrativa.
¿Qué dice usted, ministra, al respecto? Porque no cree que en vez de investigarse lo que realmente pasó con el presidente, que yo creo que todos los colombianos quieren saberlo, nos estamos quedando es en una discusión de competencia y desviando un poco como el discurso de quién puede tener la competencia, de quién no, y no vamos al fondo de esta investigación que es tan importante en contra del presidente de la República? Mira, yo creo que es muy importante lo que se está haciendo y yo no creo que sea banal. Y te voy a decir por qué. El Consejo de Estado dice que es competente para investigar la campaña, no al presidente. Y ahí también se está diciendo una cosa que no es cierta. El Consejo de Estado dice que la campaña puede ser, pero el Consejo de Estado también, si tú miras más adelante la decisión, dice, pero obviamente en este caso no estamos diciendo que investigue al presidente. Entonces, el Consejo de Estado lo que dice es que la CNE es competente, como lo es, para investigar la campaña. Pero abrir una investigación contra una persona ya es tocar el fuero de esa persona. Y entonces ahí lo importante también es mirar que no es banal definir quién está haciendo la acción, porque puede haber un exceso de autoridad o puede haber una violación al debido proceso. Entonces, la discusión se centra en el tema de si es o no factible que el CNE abra ese auto contra el presidente de la República. Sí, señora ministra, plantea usted que aquí se está violando el debido proceso. Pero déjeme plantearle este escenario. Pareciera que las reglas se crean y cuando no nos convienen, se cambian. El Consejo Nacional Electoral no existe hace un mes ni en lo que lleva este gobierno. Está fijado en nuestra Constitución. Igualmente, la ley que tipifica el volarse los topes de campaña es del 2017. Y ya se ha investigado a otros presidentes por lo mismo, porque se han violado los topes electorales, que seguramente ha sido así. Pero la sensación que le queda a uno es, ahora que esto no, está en nuestra contra, si no es conveniente, no es competente, se está violando el debido proceso. ¿No cree que estamos en ese juego de siempre estar diciendo que no nos conviene cuando la ley está en nuestra contra? Pues yo creo que no. Y creo que la explicación que he dado es eminentemente jurídica, porque el tema del análisis que me pide Julio es desde el punto de vista jurídico. Y lo diría así. Nunca ha habido una apertura que usted recuerde o que yo recuerde, y si no me la recuerda, que hayan hecho contra un presidente de la República. Nunca. Nunca ha habido una apertura de indagación contra un presidente. Sí, no se han formulado cargos. Las campañas, no se han formulado cargos, ministra, pero sí se investigó al presidente Santos por Odebrecht y al mismo presidente al presidente Santos no se le abrió indagación. Al presidente Santos se le investigó la campaña, pero no se le abrió indagación. Pero al final es lo mismo. Es decir, la causa de la investigación era la misma. No, porque jurídicamente una cosa es que investiguen la campaña y otra cosa es que abran indagación contra una persona aforada. Cuando yo abro indagación, lo que quiero decir es que lo estoy llamando a responder. Y yo lo puedo llamar a responder solamente cuando tengo competencia. Entonces, no es desviar la atención y no es generar un acomodamiento. Es jurídicamente una situación que se da en torno a una figura que está allí. Usted puede verlo y es que una apertura, todo el mundo dice, no ha pasado nada. No, la apertura significa ya una condición particular en donde la persona que está indagando o investigando tiene una decisión, pero además sí me preocupa mucho que haya habido manifestaciones como lo dijo Julio, es que el CNE dice que está apenas indagando, pero le reafirma a el CNE y Julio lo reafirma, pero es posiblemente responsable. Eso es un prejuzgamiento. Y ahí tienen un problema claro frente a un tema que ya están condicionando
a que no van a esperar la investigación, sino que ya hay un pronunciamiento. Esos son elementos que desde el punto de vista jurídico, Julio me llama para que yo explique desde el punto de vista jurídico y yo le estoy contando desde el punto de vista jurídico. Sí, ministra, yo quiero irme precisamente a algo que usted ya mencionaba y es a las multas por ser esta una investigación o una indagación administrativa. Y es, en caso de que salgan unas multas o que en últimas el Consejo Nacional Electoral determine imponer unas multas, ¿estas también estarían viciadas por todo lo que se alega de los vicios del proceso? Yo creo que sí, pero además fíjate que entonces es una pregunta importantísima. Si se impone una multa, la multa es una sanción. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que es una especie de derecho sancionatorio la que estamos viendo en potencia frente al CNE. Y desde ahí se aplican las mismas normas para todo el derecho sancionatorio, que lo que implica es cobijar el derecho convencional del debido proceso. Y cuando hablo del derecho convencional del debido proceso es que una de las reglas del derecho internacional es que yo tenga el juez natural. Esa situación en Colombia es constitucional también. Entonces, si yo no tengo el juez natural, el artículo 29 de la Constitución obliga a que las personas que me pueden investigar a mí son las personas que tienen la competencia para ello. Entonces, esa situación que acabas de preguntar significa que cualquier cosa que yo haga sin competencia también genera una violación al debido proceso, pero también una nulidad en el proceso y por lo tanto se caerían todas las sanciones que se impongan. Ministra, acá no hay un problema que puede ser formal, pero que obviamente tiene repercusiones de fondo, es que el comunicado, que es muy importante, quedó mal redactado al mencionar el nombre del presidente y desde ese momento es que se abre esta discusión por todo lo que hemos explicado, que si tienen competencias para investigar una campaña, pero no a un presidente, y que ese error que parecería estar en el comunicado está envenenando toda esta discusión. Félix. Sí, Félix. Sí. Un abrazo, sí. Mira, lo importante pensar en este caso es que no puede haber una equivocación de esa naturaleza, porque el comunicado responde a una decisión dentro del proceso. Y cuando responde a una decisión dentro del proceso, lo que se está diciendo en ese comunicado es lo que efectivamente se resolvió dentro de esa investigación. Entonces, el problema es de fondo. Pero lo que sí creo también es que aquí viene una discusión mayor y es por qué se pone el nombre del presidente en algo que no debería ponerse. Porque lo que se investiga es la campaña. Ahora, todos dirán, y lo dice también el código, digamos, responde desde el punto de vista formal, en el tema de problemas de campaña responde el gerente y responde el candidato. Pero es que aquí el candidato tiene una condición foral. Aquí el candidato no es cualquier candidato o ex candidato, es un presidente de la República. Y eso no se puede olvidar en ningún momento por la condición de derecho sancionatorio que tiene el proceso y por la condición del fuero constitucional que tiene en la Cámara de Representantes. Sí, ministra, nos queda súper clara su explicación y como usted nos dice, estarían viciadas entonces esas multas que le impondrían de llegar a ser así, pues al presidente de la República, pero entonces, ¿cómo debe proceder el presidente? Y se lo pregunto jurídicamente, porque él ya ha dicho que hay que salir a la calle y que el golpe de Estado no. ¿Cómo debe proceder en este caso entonces para que se le respete el fuero? Mira, yo soy respetuosa de lo que ha dicho el presidente y soy respetuosa de lo que han dicho todos y cada uno de los miembros del gabinete. Creo sinceramente que en el tema en particular, ante una falta de comunicación, y esto es importante, ante una falta de comunicación del Consejo Nacional Electoral, hay un vicio que no es sencillo de entender. Y ese vicio que no es sencillo de entender significa que hay una serie de acciones jurídicas a tomar y desde ese punto de vista pues hay que iniciar todas las acciones jurídicas. Yo contesto esto por la pregunta que me haces, pero pues yo no tengo ninguna participación en este tema. Lo que sí digo es que es importante también comprender que
pues hay acciones que no tienen ninguna justificación y que son violatorias. Todas las acciones jurídicas deben emprenderse y todas las acciones jurídicas significa también que se respeten todos los marcos internacionales y los marcos constitucionales para poder ejercer los derechos correspondientes. Lo que sí es parte fundamental es entender por qué se están haciendo acciones contra una persona que tiene un fuero de esta naturaleza por fuera de las vías constitucionales y legales. Sí, ministra, yo me voy a volver un poco al Consejo de Estado porque en uno de sus conceptos, el Consejo de Estado sí dijo que el fuero del presidente no cobija investigaciones administrativas. Yo tengo aquí el concepto y el punto. Y usted nos estaba explicando todo lo contrario. Entonces sí me genera un poco de confusión porque lo que nos ha dicho el Consejo de Estado es que ese fuero del presidente no cobija este tipo de investigaciones. Mira, yo tengo la convicción de que sí, porque es derecho sancionatorio. Pero el tema en particular, y lo dice más adelante el Consejo de Estado, no sé si en la decisión que tienes o en otra, el Consejo de Estado dice efectivamente, yo no estoy diciendo que no sea competencia de la Cámara de Representantes para el presidente. Y lo que el Consejo de Estado está manejando en esa decisión, que es una decisión que sale también recientemente, significa decir que se puede investigar la campaña. Pero dos, si es un derecho sancionatorio, como entiendo yo que es el administrativo, es asimilado a lo que se llama el régimen sancionatorio y por lo tanto tiene que ir por la Constitución. Y desde ese punto de vista hay muchísimas decisiones que también llevan a entender que cualquier derecho sancionatorio tiene un procedimiento regular. Señora ministra. El Consejo de Estado, en esa decisión, sí, dime. No. Si quiere termina el punto y ya le hago la pregunta. No, tranquilo, dale. No, es que quería preguntarle, ayer en su locución el presidente Petro dijo politiqueros del Consejo Nacional Electoral. Y resulta que a eso lo llama golpe de Estado. Pero al final quienes investigan también por ser un aforado al presidente son los mismos politiqueros del Congreso, de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Acusaciones en este momento. ¿Dónde está el golpe de Estado? Bueno, yo ahí sí omito comentario porque pues yo no conozco la afirmación del presidente ni tampoco puedo interpretarla desde el punto de vista de lo que dijo. Lo que sí creo particularmente es que el tema se refiere en concreto a dos aspectos. Y lo puedo interpretar desde mi óptica, puede que esté equivocada. Desde mi óptica significa que hay varios opositores del presidente Petro dentro del sistema del Consejo Nacional Electoral. Eso lo entiendo yo así. Pero el resto, pues obviamente también debe mirarse desde la Constitución y trabajarlo desde allí. Sí. Una última inquietud, señora ministra, agradeciendo su tiempo y su explicación. Por toda la argumentación que, repito, debería ser la defensa del presidente, que no puede ser, pero yo la he entendido así, una defensa muy sólida de una persona con un conocimiento y una estructura intelectual como la suya. Por todo lo que nos acaba de decir, ¿usted considera que al presidente se le ha roto su fuero integral? Yo sí, y estoy convencida desde el análisis objetivo y jurídico de lo que significa trabajar en derecho sancionatorio y trabajar en derecho de competencia. Y eso llevaría a una cantidad de consecuencias y por esa razón tampoco entiendo, digamos, cómo se persiste en abrir una investigación contra una persona aforada. Sea quien sea que tenga fuero, eso no puede trabajarse de esa manera en esa competencia. Ella es Ángela María Buitrago, abogada, hoy ministra de Justicia. Ministra, muchas gracias por atendernos y quiero aprovechar para desearle mucha suerte con un capítulo que usted ha reabierto de manera valiente, digo yo, porque ese es un tema prohibido en Colombia. El que se mete a la reforma a la justicia se mete en un lío porque se está metiendo con todo el mundo y todo el mundo se le viene encima. Sin embargo, usted
se ha metido a reformar la justicia. Tendremos más mañanas para escuchar los motivos, los principales cambios que viviría una reforma que nos está debiendo el Congreso de la República hace muchísimos años. Ojalá que eso le salga muy bien, ministra. Gracias por atendernos. Gracias, Julio, como siempre, y gracias por esos deseos, pero viene más.